Buenos días. Vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra la senadora Marixa Martínez, siguiente el debate de hoy. Muchas gracias, presidente. No sé si los problemas técnicos ya están resueltos. Ya está resuelto. Bueno, muy buenos días nuevamente al doctor Rafael Hernández de Fedearroz, nuestro saludo de bienvenida, al doctor Eudoro Álvarez y a todos los de Dignidad Arrocera y a todos los representantes de los arroceros del país. Muchas gracias por hacer presencia en este debate. Al doctor Rubén Alirio Garavito, al doctor Fernando Murillo y a todos los demás asistentes. Vamos a tratar de adelantar unas ideas preliminares, sobre todo priorizando la crisis de hoy. El tema arrocero tiene una problemática muy compleja, buena parte de ella estructural, que no hemos logrado aún darle avanzar hacia las soluciones, pero hoy no tenemos el tiempo para abordarlas. Por eso este debate se va a dividir en dos etapas. Hoy, a puertas de un paro arrocero, donde trataremos de presentar unas soluciones inmediatas que son novedosas, que nunca se han implementado. Estamos tratando de abrir camino, pero están totalmente estudiadas y definitivamente tenemos el consenso de que son soluciones viables que se pueden implementar rápidamente. Este debate trata entonces sobre la crisis profunda que viene presentando el sector arrocero. Y yo siempre utilizo esta diapositiva para mostrar cómo ha cambiado Colombia, cómo han cambiado sus prioridades, y sin embargo parece que nos hemos equivocado en el camino de escoger cómo enfocar nuestra economía. Esta gráfica nos muestra cómo hasta el año 90 el sector agropecuario participaba en el PIB con un promedio entre el 25 y el 20%, 22% hasta el año 90. Allí en el 90, con la famosa apertura económica, comenzó el descenso, el declive. Y de esa manera, hoy este sector aporta apenas el 6% al Producto Interno Bruto, descendiendo cada año en este aporte. La disminución llegó a niveles críticos en cultivos como algodón, sorgo, soya y maíz. Es más, lo que ocurrió con el maíz, así como con los demás cultivos, pero en maíz pasamos de ser autosuficientes a depender en más de un 80% de las compras externas a partir de la decisión del año 90. Siguiente. Esto también es para exaltar, resaltar el sector agropecuario, tan enamorados que estamos en el país del desarrollo minero energético, o cómo nos congraciamos cada que nos muestran las cifras de las ganancias del sector financiero cada final de año. Y vemos, si revisamos el tema del aporte al empleo nacional, este sector agropecuario moribundo sigue aportándole al país el 17% del empleo, mientras que minería aportó en el último año un precario 1% y el sector financiero un 1.5% al empleo. Sin embargo, vemos que todo el esfuerzo estatal se dirige a estos sectores que tampoco le aportan en materia de empleo. Esto en cifras quiere decir
que de los casi 21 millones de colombianos empleados, cerca de 3,5 millones se lo deben al sector agropecuario. Mientras que en minería, de ese 21 millones de trabajadores, de empleados que tiene el país, minería solo aportó 202,000 empleos. Siguiente. Para seguir exaltando al arroz, estos son los considerandos de la resolución 177 expedida la semana pasada o antepasada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Allí señalan que el arroz representa el 10% del área agrícola nacional, el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz, genera más de 500,000 empleos, 13,500 son los productores de arroz y los ingresos de 215 municipios, es decir, de una sexta parte de los municipios del país, dependen casi que en un 100% del cultivo del arroz. Este es el mapa arrocero que nos muestra cuáles son las áreas sembradas. La región centro, cerca de 70,000 hectáreas, Santander es 16,300, Bajo Cauca, cerca de 26,000 hectáreas, Costa Norte, cerca de 14,000, y los llanos, 167,000 hectáreas. Esto fue en el primer semestre del año pasado, 2013. Siguiente. Esto es lo que acabamos de decir. Este es el número de hectáreas por departamentos. Allí vemos la importancia de el Tolima Grande y del llano en estas cifras. Siguiente. ¿Por qué el arroz no puede desaparecer? ¿Por qué esa terquedad con que nos aferramos a defender el arroz? Eso no son consideraciones, son consideraciones que superan incluso el tema regional. Es un tema de país, es un tema de defender la población colombiana, incluso la población mundial. El cereal, el arroz es el cereal más importante en la alimentación humana. Contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana. Contiene el 7% de proteína. Podría decirse no es tan alta frente a otros alimentos. Sin embargo, es considerado el cereal más importante por su alto grado, su alto contenido en lisina, por encima de los niveles del trigo, del maíz, del sorgo, y proporciona un alto contenido calórico. Según la encuesta nacional de arroz mecanizado ENAM, para el primer semestre de 2013, los colombianos, el consumo per cápita en Colombia es de 41,6 kilogramos al año. En el mundo es de 56,8. Se estima que 45 millones de personas en Colombia consumen 1,6 libras de arroz a la semana, pero si vamos a la costa, esto se incrementa en 2 libras a la semana, y si vamos a los llanos se acerca bastante también a estas 2 libras. El arroz es el sustento de la dieta de la mayor parte de la población colombiana. Siguiente. Y este es el propósito que se fijó la FAO desde el año 2004, que fue declarado el Año Internacional del Arroz. Allí se puso la meta de incrementar en forma sostenible la producción de arroz en el mundo, argumentando que el arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, y el cultivo del arroz, así como las actividades posteriores a la cosecha, proporcionan empleo a cientos de millones de personas en zonas rurales situadas en mayor medida en países en desarrollo, que es esencial que se incremente su producción para alcanzar los objetivos de la Declaración del Milenio y de la Cumbre Mundial
sobrealimentación, especialmente los que persiguen reducir a la mitad el hambre y la pobreza en el mundo para el año 2015. Por eso el país no puede siquiera imaginarse un escenario donde desaparezca o siga disminuyendo de esta manera alarmante la producción de arroz para los colombianos. Siguiente. Algunos dicen, pero qué crisis permanente la de los arroceros en los llanos, en Casanare, en el Meta, en Arauca. ¿Por qué no sustituir este cultivo? Ministro, técnicamente, si no hay arroz en el llano, no hay otro cultivo. Por lo menos en la zona de sabanas inundables, por las condiciones edafoclimáticas, suelo y clima, porque el arroz se establece exitosamente en lugares pantanosos. Por eso esas sabanas inundables de Casanare y el Meta son perfectas para el asentamiento de este cultivo, porque el arroz tiene una característica especial. Mientras que la mayoría de las plantas toman oxígeno por las raíces, el arroz lo toma por las hojas. Por eso no es posible pensar en otro cultivo en estas sabanas. La otra forma de pensar en otros cultivos es drenando las sabanas inundables. Estaríamos hablando de entre 190.000 y 200.000 hectáreas que tocaría drenar. Y bueno, estamos ante una situación, un escándalo ambiental que se está viviendo en la Orinoquia, en Casanare, para estar pensando en que sea una política estatal drenar para cambiar cultivos. En estas 200.000 hectáreas no es posible sembrar nada diferente al arroz. Pensar en sustituir quiere decir condenar a los que históricamente han sido productores de arroz a no tener cómo sustituir sus finanzas, cómo sostener a sus familias. Siguiente. Estos son los factores que inciden en la crisis. Nosotros hemos señalado 8, seguramente son más, pero ahorita solo nos vamos a encargar de tomar rápidamente, hacer un repaso de los que son coyunturales, de los que ojalá pudiéramos resolver hoy, porque llevamos mucho tiempo planteándolos sin que agilicemos una solución. La totalidad de los factores no están ahí, pero estos son, creo yo, los más importantes. La falta de una política agropecuaria, la comercialización, esta situación de distorsión del mercado, del oligopsonio y el oligopolio. Los costos de los insumos, y en ella incluimos semillas, fertilizantes, combustibles, la asistencia técnica, que nada que avanza, la investigación y transferencia de tecnología, la infraestructura, las importaciones y tratados de libre comercio, los estímulos y financiamiento. Buena parte de estos factores los desarrollaremos en la segunda parte de este debate. Hoy nos ocuparemos, siguiente, de estos, de los coyunturales, de la compra y comercialización de la cosecha. Tenemos una situación crítica en Tolima y Huila con este tema. Nos vamos a ocupar de la solución al problema financiero y de endeudamiento de la cadena. Es en todo el país arrocero, pero especialmente lo estamos padeciendo en los llanos. Nos vamos a ocupar de el contrabando, de los seguros de cosecha y de la Alianza del Pacífico. Rápidamente, por supuesto, sin profundizar, porque entendemos nuevamente lo de el poco tiempo que tenemos. Siguiente. Compra y comercialización de la cosecha. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir lo que está padeciendo hoy el país? Lo que estamos viendo casi que con asombro, cómo es de desafiante la industria, la gran molinería, no solo con estos 500.000 seres humanos que dependen del arroz, no solo con los millones de colombianos que lo requieren
para su consumo. Adicionalmente, con el gobierno nacional, con un ministerio que ha sido generoso, respetuoso de la libertad de empresa, de industria, y sin embargo, yo personalmente me declaro con serias dudas frente a la actuación que han tenido estos dos grandes y únicos compradores, la organización ROA y Diana Corporación. Yo no sé si podemos atrevernos a plantear un acuerdo, no lo hago porque no tengo las pruebas, pero yo sí creo que debería llamar la atención de las autoridades lo que estamos viendo. Por eso dejo como interrogante si acá hay o no un acuerdo para entorpecer la compra del arroz al productor. Yo le quiero solicitar, ministro, que denunciemos ante la Superintendencia de Industria y Comercio los hechos de los últimos días, para que ellos investiguen si se está presentando un acuerdo entre compradores para dañar la situación de los productores. Esto no es algo nuevo, esto se ha presentado en otros años y ha sido objeto de sanción por parte de la superindustria. Por ejemplo, tenemos acá referencia de que en el año 2005, mediante la resolución 22625, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones económicas a las empresas y a algunos de los representantes legales de Molino Roa y Molino Flor Huila, por 763 millones a cada uno, bueno, y a otros. En ese entonces las dos empresas participaban con poco más del 38% del mercado nacional. También se sancionó en esa oportunidad Rosdiana. Yo por eso quiero pedirle formalmente esto, ministro. Pongamos a la Superintendencia de Industria y Comercio a investigar qué está pasando con estas firmas y cuál ha sido su papel frente a la compra de arroz en este momento. ¿Por qué al mismo tiempo empiezan a señalar que no compran? ¿Por qué inmediatamente surge un acuerdo donde manifiestan, y tengo acá un periódico que se llama Diario El Nuevo Día de Neiva, de antier, el día 6 de abril, donde el gerente de Molinos Roa y Flor Huila revela que el jueves se reunieron con el Ministerio de Agricultura y tomaron la decisión de abrir nuevamente los créditos, pero a hoy no ha ocurrido nada. Entonces, valdría la pena, señor ministro, que adelante estas investigaciones y estas denuncias para que establezcamos qué es lo que está pasando. Siguiente. ¿Cuál es la propuesta que traemos para resolver el tema de la compra y comercialización? Más adelante vamos a darle el uso de la palabra al doctor Garavito para que la desarrolle, pero yo sé que muchos la entienden y usted pues por supuesto también. La fórmula es sencilla, es que los molinos reciban arroz Padi a los productores para almacenamiento, no a título de compra, sino para almacenamiento. Sobre los volúmenes recibidos, los molinos solicitarían certificados de depósito a los almacenes generales de depósito, que son estos tres que referenciamos allí, Almagrario, Alpopular y Almaviva, para endosar estos certificados en propiedad a los agricultores y así los agricultores puedan negociarlos en bolsa en operaciones repo. El gobierno otorgaría incentivo al almacenamiento a los agricultores, tal como ya lo manifestó, pero que en este momento los agricultores no tienen la certeza de qué hacer con ese incentivo.
pero esta sería la fórmula para de manera inmediata brindarles un alivio. Siguiente. Anterior, perdón. Quiero también acá anotar que cerca de 120.000 toneladas son las que están pendientes por comercializar en Tolima y Huila, que es donde se presenta este problema. Este valor ascendería a 120.000 millones por estas 120.000 toneladas. La cobertura del repo es del 80% aproximadamente, por lo que el valor total de los repos de esta cosecha serían de 80.000 millones. El incentivo al almacenamiento está previsto en 23.000 pesos por tonelada, con lo que el costo fiscal de esta medida es de 2.760 millones mensuales, y para los 4 meses de almacenamiento serían un total de 11.040 millones de pesos. O sea, es una suma aterrizada que coincide con los anuncios que había hecho el ministerio. Esta herramienta la planteamos ahora como una medida de emergencia para resolver un problema coyuntural, pero perfectamente puede estudiarse la posibilidad de que sea permanente y tener siempre a la mano un mecanismo para defendernos de esa situación vulnerable que presenta los productores frente a los industriales. Siguiente. El segundo problema que tenemos, que mencionamos allí, es el problema financiero y de endeudamiento de la cadena, que se presenta especialmente en los llanos Casanare, Meta y en alguna medida Arauca. Las medidas actuales del PRAN y del FONSA son importantes para el sector agropecuario, por supuesto, acá no vamos a decir que no, pero es que la situación de los arroceros es un poco diferente y estos mecanismos de regulación de deudas, de refinanciación, no cubren las reales necesidades de los arroceros, que les permita reestructurar sus acreencias, sus obligaciones y poder continuar con la actividad, que es en últimas también lo que perseguimos. La ley 1694 de 2013, que estuvimos tan atentos allí para incluir la situación de los arroceros con su situación, con su condición particular de endeudamiento con el sector no financiero, es decir, básicamente con el agrocomercio, y el decreto 355 de este año dejan por fuera al sector arrocero, porque disponen un monto máximo que se reconocerá a cada beneficiario para las obligaciones de 20 millones, y yo insisto en que en el sector arrocero las cifras que se manejan son bastante diferentes. Por eso, siguiente, la propuesta concreta que venimos a presentar acá y que ya usted, ministro, la semana pasada tuve la oportunidad de esbozársela de manera general y dejarle un documento para el estudio del ministerio, consiste en continuar, por supuesto, el plan que se viene tramitando para productores, pero también tramitar un plan para proveedores de insumos y servicios, o incluir en este plan de productores un capítulo para los proveedores de insumos y servicios. De esta manera se otorgarían créditos de largo plazo, bien sea a los productores para que ellos directamente paguen sus pasivos financieros y los no financieros, pero permitir en ese caso que ellos paguen al agrocomercio, o sea, los no financieros, incluir allí el agrocomercio, o a los proveedores, un plan para los proveedores de insumos y servicios, con el fin de que estos otorguen con las mismas tasas y plazos a los agricultores y los habiliten con nuevos créditos para que continúen la actividad productiva. Este plan para proveedores ascendería a 125.000 millones de pesos más o menos, lo cual pues nos muestra que es una medida que no es costosa y que además no es un subsidio, son créditos a largo plazo. Yo le quiero contar una situación muy particular, ministro, para que la tenga muy presente ahora que están estudiando nuevamente el plan en comisiones económicas. En diciembre, cuando tratamos de sacar adelante el plan, yo fui y planteé la situación particular de los arroceros de los llanos,
y les conté que el 75% de sus deudas son asumidas con el agrocomercio. Entonces pedí que se incluyera allí un artículo que previera esta situación. Tengo que decir que el Ministerio de Hacienda nunca entendió las explicaciones que les dimos, mostramos las cifras, dijimos que claro que era una situación particular, pero que esa es la idea del plan, llegar de verdad con soluciones concretas a los productores agropecuarios. Allá me miraban, me escuchaban, después los veía yo abordar el tema que yo planteaba, casi como si fuera un mico que yo estaba tratando de implementar en la norma, porque no entendían cómo un sector tan grande acudía o tenía unos pasivos no financieros con el agrocomercio. Creyeron que yo estaba tratando tal vez de, no sé, de abrir allí, por allí un camino para que se prestara no sé a qué cosas, pero realmente me sentí bastante mal, no por la desconfianza, sino por el desconocimiento que tiene el gobierno nacional y en este caso el Ministerio de Hacienda frente a las realidades regionales. Acá ninguno de los asistentes se aterran de que hablemos de deudas con el agrocomercio, pues esa es la vida diaria de ellos, de cada uno de ellos en su actividad. Pero sí es preocupante que en el Ministerio de Hacienda en esa oportunidad pues desconocieran este tipo de realidades. Le pido, ministro, especial atención cuando continúen la discusión del plan, pero también le pido que evalúe, ojalá hoy mismo nos dieran una respuesta, porque el monto es menor, hay los recursos. Este año el sector agropecuario tiene más de 5 billones de pesos y con esto superaríamos este problema de las deudas que asfixian a los arroceros del país, especialmente este problema para Casanare y Meta. Siguiente. Otra solución coyuntural inmediata. El tercer problema es el contrabando, ministro. Se estima que al país ingresan entre 300.000 y 400.000 toneladas al año. Estos son 8.500 tractomulas circulando por nuestras carreteras, 708 al mes, 23 tractomulas llenas de contrabando de arroz por nuestras carreteras. Y acá que yo tuve la oportunidad en una invitación que me hizo Fedearroz, con el nuevo director en ese entonces de la Polfa, que nos mostró toda la nueva estrategia que se iba a implementar. Pues estos son los resultados, precarios por decirlo menos. Las aprehensiones hasta agosto del 2013, en el año 2012-2013, fueron de 3.193 toneladas, mientras que en el 2012 fueron de 3.129, o sea, un incremento del 2%. Eso, yo no sé cómo plantear el tema, pero yo sí sigo insistiendo que en la Polfa pasan cosas que no les permiten ver lo que a los ojos de cualquiera es evidente, y es que el arroz no es posible esconderlo, sino que se tiene que transportar por grandes tractomulas por nuestras vías y que realmente detectar este contrabando es relativamente fácil, pero la Polfa sigue sin mostrar resultados. Siguiente. ¿Cuál es la propuesta que traemos, ministro? Concreta, sencilla. Lleva 7 meses presentado el proyecto de ley 94 de 2013. Se presentó comenzando septiembre del año pasado, 7 meses en comisión primera sin recibir ni un primer debate. Lo que le pido es mensaje de urgencia para este proyecto, para que se adopten de verdad los instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando de manera efectiva, para que se penalice, para que se tomen medidas contra el lavado, la evasión, que también en muchos casos van inmersos en este contrabando.
sería pasar hoy mismo este mensaje de urgencia, convocar a comisiones conjuntas y de esta manera comenzar y ojalá evacuar prontamente el trámite de esta ley, que están esperando los productores de arroz hace cerca de un año, porque era compromiso y se cumplió, sí, se presentó el proyecto, pero no se le ha dado ningún trámite. Siguiente. Esta es otra solución coyuntural inmediata que le queremos plantear, ministro. Los seguros de cosecha, poca o nula oferta de instrumentos de cobertura por parte de las empresas aseguradoras, que además establecen condiciones financieras y técnicas que no favorecen a los arroceros. Ese es el problema. Es indispensable que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario facilite la toma de seguros agropecuarios con mejores tasas y condiciones. Estas herramientas se deben diseñar. Siguiente. Pero la propuesta para agilizarlo también hoy mismo se puede adoptar mediante resolución, es que primero que el seguro agropecuario cubra el valor total de los costos de producción y de la recolección de la cosecha. Ese punto es muy importante porque es de los mayores costos en los que incurre el productor y hoy no están cobijados. Incrementar el nivel de subsidio de la prima del seguro agropecuario para el mediano productor del 60 al 70%. Allí dijimos 70%, nosotros creemos que lo justo es 80%. También se puede hacer de manera inmediata y tampoco pues tiene unos costos exorbitantes. Y permitir que el seguro agropecuario también cobije al productor, no solo cuando es financiado por bancos, sino cuando es financiado por agrocomercio. Vuelvo y digo, esa es la situación real en los llanos, por eso debe tenerse en cuenta. Siguiente. En la Alianza del Pacífico, nosotros nos sentimos asaltados en nuestra buena fe. Habíamos planteado en la plenaria cuando se iba a aprobar que ningún acuerdo comercial se implementaría sin pasar previamente por el Congreso de la República. Hoy sabemos pues que han avanzado bastante en la construcción de estos acuerdos. No hemos logrado en el Congreso que se nos den información, que nos anticipen qué es lo que está ocurriendo. Igualmente fue aprobado el tema de la Alianza del Pacífico, pese a que habíamos acordado allí en la plenaria que esa decisión quedaría para ser adoptada posteriormente, pero se adoptó una vez, se hizo la votación una vez, no estábamos nosotros allí en la plenaria. Por eso dejamos todo este sabor amargo que tenemos, como se ha tramitado la Alianza del Pacífico ante el Congreso. ¿Cómo no estar preocupados si el costo de producción de una tonelada de arroz en Perú es de $180 y en Colombia es de $440? No porque seamos ineficientes en el país, sino porque las condiciones son muy precarias por todos los demás factores que hemos visto. Entonces, esta es una desventaja evidente a la que nos estamos sometiendo. Yo sí quiero hacer un reconocimiento, ministro, a usted, hacérselo en un tema. Tomó una decisión importante que también beneficia a los arroceros y que sé que ellos también deben estar satisfechos, y es haber suspendido entre abril y junio del 2014 todas las importaciones de arroz de la CAN, pero no, que no nos salga lo comido por lo servido, que con la Alianza del Pacífico estemos abriendo un boquete inmenso que termine dándole la estocada final a este producto. El 8% de las partidas arancelarias donde se encuentran productos sensibles como arroz y leche no fueron excluidos y serán desgravadas a 17 años, pero el Perú es el peligro. Allí es donde está toda nuestra preocupación, y no es solo nuestra. Acá está la confirmación de esto, y es el pronunciamiento de la SAC llamando la atención sobre la Alianza del Pacífico como el peor tratado comercial
el más dañino, el más nocivo, y siempre se menciona el arroz como el principal damnificado de este acuerdo. La solución, la propuesta que presentamos, siguiente, es muy sencilla. Es excluir el arroz de este acuerdo comercial. Aún se puede hacer porque se supone que no ha sido suscrito el acuerdo definitivo, pero no vemos otra solución que excluirlo. Existen rumores, y los quiero traer acá porque los hemos venido recogiendo de diferentes sectores, sobre la posibilidad del ingreso de cerca de 100.000 toneladas provenientes del Perú dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Bueno, usted entiende, ministro, que es unido a otros compromisos internacionales que ha ido suscribiendo el país, pues sería realmente, bueno, nocivo, no, dañino, terminaría por acabar la producción de arroz en el país. Y quiero llamar la atención, no sé qué se me hizo la nota de prensa de la intervención el día de ayer del Premio Nobel de Economía. La tenía acá listica porque me pareció muy oportuna, me llamó la atención, tal vez se me quedó allí Delcy, de Stiglitz. ¿Dónde estará? Bueno, él decía ayer en Medellín que no le comamos tanto cuento a ese tema de los tratados de libre comercio, porque siempre el país grande, en este caso Estados Unidos, lo celebrará pensando en obtener beneficios para él sin importar el costo de países como Colombia, que siempre la mayor ventaja la tendrán ellos, no nosotros. Yo sé que el gobierno lo descarta de plano, pero yo sí quisiera insistir, como lo hago cada vez que tengo la oportunidad, de poder revisar las condiciones del TLC, especialmente en materia arrocera y de otros productos que son fundamentales para los colombianos, porque creemos que no fueron debidamente negociados. Sí, tenemos un plazo, pero cuando se vence el plazo, no nos hemos puesto al día, precisamente, siguiente, porque no hemos resuelto los aspectos estructurales de la crisis, que son estos: la falta de una política agropecuaria. Sé, ministro, que usted muy juiciosamente viene adelantando un recorrido por el país, recogiendo los insumos dentro del marco del pacto agrario. Sin embargo, acá en el Congreso no hemos tenido mayor acceso a esa información, y el Congreso es actor principal de este desarrollo agropecuario. El segundo aspecto estructural de la crisis, los costos de los insumos. Seguimos con el problema de malas semillas, caras, o de los fertilizantes, o del ACPM, el precio del combustible principal que usa el sector, que de verdad desborda pues las posibilidades. La asistencia técnica, esa que no existe, la investigación y transferencia de tecnología. Sobre eso, ministro, le quiero decir, llevamos 4 años haciendo debates acá desde que comenzó lo del baneamiento de la espiga del arroz. No se ha avanzado 1 milímetro en investigación. Corpoica no ha comenzado, y los arroceros hundiéndose, y el país perdiendo la oportunidad de crecer en un cultivo pues tan importante como ya vimos. La infraestructura, se ha avanzado en unas vías terciarias, también hay que hacerle reconocimiento, inversiones que no se habían visto, pero estamos lejísimos todavía de poder decir que vamos encaminados con el ritmo que necesita el país. Y los estímulos y financiamiento, porque también sabemos que las tasas que utilizan, o sea, no hay una política crediticia, no hay una política de estímulo al sector agropecuario. Si se acude al Banco Agrario, es en condiciones más difíciles incluso que la banca comercial. Entonces, estos 6 temas los dejaremos para la segunda etapa del debate, para ver si podemos hoy avanzar en las soluciones inmediatas. Le agradezco, presidente, y posteriormente pues haremos nueva intervención. Gracias. Tiene el uso de la palabra
el honorable senador Jorge Robledo. Gracias, señor presidente, con mis saludos al ministro, a los colegas, a los líderes de Dignidad Arrocera que han venido de otras partes, mis saludos al gerente de Fediarroz también, por supuesto. Yo tengo aquí, senadora Marisa, la cita que no le apareció. Creo que somos muchos los que la tenemos, ¿no? El señor Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que está en Colombia, ciudadano norteamericano por lo demás. O sea, no es del polo, pueden tener la certeza los colombianos que el señor Stiglitz no es del polo. Dijo esto, dijo más cosas, pero voy a leer en aras de la brevedad porque estamos muy mal de tiempo. La frase principal dijo, esos no son tratados de libre comercio, refiriéndose a los TLC, señor ministro, el Premio Nobel de Economía. Esos no son tratados de libre comercio, libre solo es el nombre. Y es obvio que no puede ser de libre comercio porque esto es el imperio de los monopolios y las transnacionales, y el monopolio y la transnacional es la negación de todo lo libre. Y si hay una cosa monopolizada es este negocio del arroz, no solo en el resto del mundo sino en Colombia. Y entonces agrega esto que es la parte clave del asunto, es mi debate aquí ya de décadas casi o de lustros. Son tratados manejados por el interés de Estados Unidos, señor ministro. O sea, que no crean un campo neutral para los dos países. Que esto no se le olvide a los arroceros. O sea, aquí lo que está pasando no es una casualidad, ni que, uy, ¿qué sería? ¿Cuál es la sorpresa? No, aquí lo que está pasando está absolutamente calculado a sangre fría, impuesto por Estados Unidos a unos gobiernos como los de Colombia que se le arrodillan a esos intereses de las transnacionales. Hay gente que le molesta que yo sea directo con mis palabras, pero lo que pasa es que a las cosas hay que decirles cómo se llama. Bueno, en segundo término, señor ministro, voy a hacer unas menciones muy breves al tema de los acuerdos de los paros agrarios del año pasado. Me voy a referir particularmente a los que realizaron pues las fuerzas de dignidad agropecuaria. Y digamos que el cumplimiento ha sido pero muy parcial, o sea, ha sido tan parcial que hay que estar de acuerdo con los dirigentes que dicen que no se ha cumplido, ¿sí? Repito, no voy a desarrollar esto en detalle porque tenemos un tiempo demasiado breve, pero está claro que en insumos, por ejemplo, el avance ha sido prácticamente ninguno. En importaciones un par de cosas muy limitadas y muy temporales. En costos del dinero, en acceso a los créditos, toda una serie de cosas de las que se hablaron realmente, digamos que los avances son bastante menores que lo que no se ha cumplido. En el tema de las deudas tengo una cierta dificultad para opinar porque no hemos conocido, entiendo que apenas están detallando cuál va a ser la política de refinanciación de los créditos. Y como el diablo está en los detalles, pues es difícil uno decir qué sucede, pero digamos que algunas de las cosas que se han mencionado, bueno, primero es claro que no es una condonación de las deudas, que fue lo que el gobierno pactó a través de dos ministros en Neiva, en la segunda movilización del año pasado. Y hasta donde conozco, pero repito, tenemos dificultades, los patrimonios que limitan la medida son muy bajos. En el caso del arroz, para mencionarlo de una vez, pues se habla de cubrir créditos demasiado pequeños frente a las realidades pues, de los costos de producción de ese producto. Bueno, en el caso del café, digamos, ha habido una cosa importante con el PIC, eso hay que señalarlo así. Sin embargo, hay unas deudas grandes del año pasado que esperamos se honren, porque eso es una deuda que tiene el gobierno nacional. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar este año. Entiendo que todavía no se ha empezado a ejecutar, o no se ha ejecutado los días en que tiene que ejecutarse la medida. En el caso de la papa, pues hay un cierto respiro porque han mejorado en algo los precios. Sin embargo, en general no hay medidas de fondo que atiendan a resolver el problema de los cultivos de tierra frío, de clima frío. Lo del frijol es una masacre anunciada. Yo aquí lo dije no sé cuántas veces. De lo peor de la negociación del TLC con Estados Unidos y estos TLC frijol. ¿Y por qué de lo peor? Porque son unos campesinos súper pobres, que no tienen ni agremiación constituida de otro tipo, entonces los pueden darse el lujo de masacrarlos, como han masacrado otros productos en esta política del libre comercio. Lo del azúcar es muy grave, casi 300.000 toneladas de azúcar entrado el año pasado. Eso está golpeando al azúcar en materia gravísima, a los ingenios azucareros, importaciones grandes también de alcohol carburante que golpean al sector, y eso produce una carambola contra la panela que es muy grave. Esas son cosas que todos conocemos. Entonces digamos que todavía estamos, o el país está lejísimos
de medidas del mundo agrícola que de verdad resuelvan las exigencias del año pasado. Sobre el arroz me voy a detener a continuación. Lamento no tener más tiempo, repito. Bueno, el caso del arroz es muy simple para los colombianos. Es que los precios a los que los arroceros están teniendo que vender su cereal son inferiores a los costos de producción. Eso es así de simple. Eso es todo el problema. O sea, a la gente le pagan por su arroz menos que lo que le cuesta producirlo, y así pues no hay negocio que funcione y por supuesto la gente puede terminar quebrándose. Aquí la pregunta del millón es: ¿qué pasa con los precios y qué pasa con los costos? O sea, ¿cómo atacamos esas dos variables para resolver el problema? Entonces, lo primero es diagnosticar por qué sucede lo que sucede. En el caso de los precios de venta, o sea, el precio al que el agricultor vende, pues todos sabemos, lo ha dicho todo el mundo en el sector, que las importaciones de arroz, producto del TLC con Estados Unidos, producto de los acuerdos en la Comunidad Andina, en general producto de las políticas de libre comercio, pues están permitiendo que entren volúmenes importantes de arroz a Colombia. Estoy hablando pues de las importaciones legalmente realizadas. Son volúmenes importantes. Alguien dirá, no, que porcentualmente es poco. Esa no es la discusión. Todos sabemos que cuando hay un mercado abastecido, cualquier ingreso de mercancías a ese mismo mercado produce una caída de los precios que es más que proporcional. La propia Fedarroz señaló que el solo TLC con Estados Unidos empujó precios a la baja del orden del 30%. Y el otro caso es el caso del contrabando, al que me voy a referir más al final, pero desde ya lo menciono, produce el mismo efecto que producen las importaciones, es más arroz en el mercado y eso presiona los precios a la baja. Se discuten cuántos son las cifras, 300.000 toneladas, 400.000, 600.000, pero en todos los casos es una cantidad enorme de arroz el que está entrando. Y repito, esto pues es una ley de esas económicas que no es posible derogar. Los precios se caen cuando hay mucho producto, salvo que hubiera precios de sustentación o medidas del Estado que fueran capaces de compensar esas realidades, pero esas medidas son las que no han existido. Y aquí hay un punto que agrava esta situación, que la situación de los arroceros es realmente dramática. Les llenan el país de arroz importado, digamos con permiso, de arroz importado sin permiso, pero finalmente importación, y como si fuera poco, lo que hay en el mundo de las compras es un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, como se quiera llamar, pero lo cierto es que no hay sino dos compradores principales, que en el capitalismo y en economía se sabe, siempre se coluden, con que se encuentren en un cóctel con un solo parpadeo, terminan estableciendo precios que sean los que les convengan a su negocio. Pero además entonces este oligopolio comprador, entonces fija el precio, pero además establece los plazos de pago del arroz al productor, y eso es una manera de crearle problemas a los productores también. Determina, y esto es muy grave, señor ministro, esto es conocido, las calidades. Unilateralmente dice, ese arroz es de tal o cual calidad, y eso por supuesto también determina los precios. Y hay una cosa que es muy grave que está sucediendo, y es que en los momentos de dificultades escogen o le dan prelaciones a quién le compran y a quién no le compran el arroz, dependiendo, y quiero llamar la atención sobre esto, y llamo a Dignidad Arrocera a que esto se mire con detenimiento, dependiendo de si quien, el agricultor que le vende su arroz, es, llamemos, comprador de los insumos que vende el mismo molino, y además se financia o no con recursos del mismo molino. Aquí tengo una entrevista que le hicieron en estos días en El Nuevo Día a uno de los dirigentes de este monopolio comprador del arroz, y con toda claridad dice que el trabajo de ellos es anticipar plata para que se siembre el arroz, es vender los insumos, ¿sí? y financiar, digamos, el negocio. Entonces ellos dicen que ellos financian el 40% de la cosecha nacional y que ellos hacen intermediación financiera. O sea, lo que tenemos aquí, ojo a esto, es empresas privadas jugando el papel que debería estar jugando el Estado, porque es el Estado el que debería estar haciendo esas operaciones financieras y esas operaciones comerciales. Y aquí entra la pregunta del millón: ¿a cómo cobran los molinos en la práctica los insumos y el crédito? O sea, ¿cuáles son los márgenes de intermediación? O sea, la queja nacional de que los precios de los insumos son muy caros,
puede estar vinculada con este hecho, y es que estos personajes, cosa que es normal en el mundo de los negocios, porque este no es un negocio de monjitas de la caridad, esté poniéndonos sobrecostos enormes a los insumos y esté cobrando en la práctica tasas de interés de los créditos superiores. Este es un punto que hay que mirar con detenimiento y me parece de una gravedad inaudita. Si alguna bandera tienen que levantar los agricultores colombianos, los arroceros, es la misma que tienen levantada todos los agricultores del mundo. No pueden ser empresas privadas, monopolios o transnacionales, quienes asuman la función del Estado en lo que tiene que ver con facilitar la economía. Así no se puede, así no se puede. Ahora, esto no es un problema ni de honradeces ni de no honradeces, es un problema de cómo son los negocios, y todos sabemos que estos son negocios en general, mejor dicho, lo más chiquito es una barracuda. Y el mundo internacional ni se diga. Decía un presidente de la SAC la otra vez que la corrupción nacional es pálido reflejo de la corrupción transnacional. Este es un punto que debe, a mi juicio, mirarse con detenimiento. ¿Y qué pasa con los... Entonces, de aquí, esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque esto más otros hechos termina determinándole al productor sus costos. Aquí se hiere y se crucifica a los productores con mucha frecuencia, presentándolos como ineficientes y como vagos. Pero es que resulta que en Colombia y en el mundo los costos no los determinan al 100% los productores. El productor puede determinar ciertos costos, por supuesto, pero los costos principales los determina ¿quién? El Estado, la economía en general, el tipo de pactos que se tengan, etcétera, etcétera. Yo les doy datos como estos. El 45% del costo de producción del arroz son los insumos agrícolas, fertilizantes, malezas, plagas, enfermedades. ¿Cómo controla eso el productor? Con lo que además estoy mencionando aquí. Si se miran las otras cosas, los combustibles, ellos controlan el precio, los combustibles de la energía eléctrica lo controlan, las tasas de interés del crédito. O sea, los costos de producción se los determinan desde afuera y se los determinan contra el productor. Y además le inundan el país de arroz importado. Y entonces cuando el productor queda en el sándwich, entonces le meten una vaciada y le dicen que es ineficiente. O sea, la economía de un país es una especie de sociedad entre los productores individualmente tomados, la empresa privada para poner ese nombre, y el Estado. Pero si el Estado no cumple con su deber, si el Estado lo único que hace es dar malos consejos, hacer malos tratados, entregarle el país desprotegido a los intereses extranjeros, ¿con qué derecho moral, pregunto yo, se le dice al productor, no, es que usted es un ineficiente y si no le sirve el negocio, cámbiese? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que el Estado, que es el que le determina el agua a la piscina donde nadan los productores, la pone a 100 grados y los sancocha, los pone a 0 grados y los congela y además les encima una vaciada? No. Lo menos sería la consideración de decirle a los productores, no, es que los vamos a quebrar porque los vamos a poner a nadar en agua en la que no se puede nadar. Este es un problema, digamos, determinante de esto. Y tampoco determinan, ojo, los productores nacionales tampoco determinan los subsidios internacionales, porque este negocio del arroz es un negocio súper subsidiado. Subsidian en Estados Unidos, subsidian en Europa, subsidian en el Asia, subsidian en todas partes. Y aquí cuando al Estado se le pide una pequeña ayuda para hacer viable el negocio, entonces qué problema el que se vuelve y qué debate. Habiendo otros cultivos, para poner un solo ejemplo como la palma de aceite, subsidiados de 1000 maneras. Entonces empiezan a aparecer en Colombia dos tipos de agricultores. Unos que pueden y deben ser protegidos, y yo no me opongo a que los protejan, pero otros que tienen que sacrificarse dependiendo de los intereses de las transnacionales. Está ya visto hasta hoy que las medidas que el gobierno le ha fijado, que ha tomado para esta crisis del arroz grave, pues no han resuelto el problema, y tan no lo han resuelto que estamos al borde de un paro nacional, de un paro arrocero, ¿sí? Porque tiene que ver con que a la gente no le dan otra salida que salirse a las carreteras o a reclamar, bueno, de la manera como, lo resuelvan hacerlo quienes están, digamos, arrinconados. Y como si fuera poco, este gobierno del doctor Santos le clava a los arroceros y al agro la Alianza del Pacífico. Eso solo, espero poder hacer un debate al respecto, pero digamos desde ya que la SAC, que no es propiamente pues una organización muy radical en sus controversias con el gobierno, no pudo ni siquiera avalar este tratado. Los otros de alguna manera los ha avalado. Inclusive estaba hablando, por ejemplo, de Corea, que me parece un error gravísimo, que la SAC divida al país entre industriales y agricultores. Eso es un absurdo eso que están haciendo.
Pero bueno, en el caso de la Alianza del Pacífico se pararon y dijeron, no nos sirve. Y no nos sirve, ¿por qué? Porque se fijan unas condiciones terribles. Se acaba la franja andina, el sistema andino de franjas de precios, se facilita la competencia con unos países que son bien poderosos. La SAC ha hablado de que están en juego 1.200.000 empleos, 2 millones de hectáreas afectadas, agrícolas y ganaderas. Y no es para menos, es que si uno mira los costos de con quienes nos vamos a estrellar en la Alianza del Pacífico hoy, y falta ver el día de mañana con quiénes, puede ser hasta con la China, con el que sea, con Tailandia, con todo el mundo, ¿sí? Pero ya hoy las diferencias de costos son estas. En el caso de Colombia, en arroz, 2.776, contra México, por ejemplo, 1.410, o sea, casi la mitad. Y hoy no estamos inundados de arroz mexicano, pues en buena medida porque no está esto vigente, pero apenas lo pongan en vigencia, y va a entrar en vigencia, esto va a ser dramático en contra de los productores nacionales. Yo empecé diciendo, citando a Stiglitz, que esto era una cosa calculada, o sea, que esto era un tratado leonino, contrario al interés nacional. El gobierno de Colombia no representa al agro colombiano en los TLC, no lo representa ni a la industria, representa a los intermediarios, aunque sea, pero a los productores no los representa. Les voy a leer una cosa escrita por un profesor también norteamericano muy importante en esos días, Lester Turow, de Harvard, que decía esto, explicando cómo fue que salió esto del libre comercio. Dice, tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo, calcule a cuánto habrá de comprarlo el mundo y habrá cuanto menos un 30% de exceso de capacidad de producción. O sea, primera cosa que digo, el mundo está en capacidad de producir más que lo que la gente es capaz de consumir. Lo ratifica con otra frase, dice, el mundo puede producir más que lo que necesitan comer los que tienen dinero para pagar. Entonces el problema de los gringos es qué hacer, y en general de las potencias agrícolas, suben su producción cada año y en alguna parte hay que poner esa producción. Y entonces agrega el profesor Turow, dice, ningún gobierno firmará un acuerdo que obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de la agricultura. Ningún gobierno firmará un acuerdo, dice este profesor, que obligue a sus agricultores y a sus tierras a quedarse ociosos. Pues es evidente que el doctor Turow no conocía a los gobiernos de Colombia. Porque aquí sí firmaron eso. Eso fue lo que firmaron exactamente. Lo que pasa es que Turow se está refiriendo a los gobiernos de Estados Unidos, a los gobiernos de Europa, sí, a los gobiernos de los países donde las cosas se hacen como se deben hacer. Ese es todo el problema que tenemos. Entonces, ¿por qué estoy refiriéndome a esto? Me estoy refiriendo a esto porque voy a señalar una cosa que he dicho otras veces y que es muy dura. La política del Estado colombiano, de este gobierno, del anterior, de los anteriores, desde 1990, todos sin excepción, la política agraria y la política industrial es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Los gobiernos de Colombia, todos, el anterior, representan los intereses de los agricultores extranjeros y de las transnacionales. Y la política, por lo menos en un sector muy amplio del agro, es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Aquí ya no caben cuentos desde que es que no sabían, que es que les faltaba un dato que no les contaron, que no sé qué, no. Esto ya está sobre la práctica. Y la manera de probarlo son los TLCs. Y la manera de probarlo es la Alianza del Pacífico. Es que la aprobaron contra la posición de la SAC, contra la posición de sectores importantes del Congreso. Le mintieron al Senado los ministros que hicieron aprobar la ley marco de la Alianza del Pacífico. Son las realidades con las que estamos trabajando aquí, porque es que yo quiero insistir en una cosa, yo llevo 12 años hablando en este Congreso de esta cosa. O sea, aquí nadie puede decir que no lo hemos advertido milimétricamente. Y entonces aquí entra un punto, y esto va a ser más amargo lo que voy a decir. ¿Cómo es lo del contrabando? Entonces aquí se nos volvió el cuento que no es el libre comercio sino el contrabando. ¿Y cuál es la diferencia entre el libre comercio y el contrabando? Alguien mira, no, es que el contrabando es ilegal y lo otro no. Y yo digo, bueno, y si es ilegal, ¿por qué no lo persiguen? Si es ilegal, ¿por qué no lo persiguen? Es que no es que metan unos granos de arroz entre el bolsillo de un turista. No, estamos hablando de que 300.000 toneladas es algo así como 10.000 tractomulas. 27 diarias, 191 semanal, y no las ven.
ministro? ¿No las ven? ¿Nadie las ve? ¿Y por dónde circula ese arroz? ¿Esas tractomulas se paran en las esquinas a vender ese arroz? ¿O todo ese arroz entra a las cadenas formales del comercio de Colombia? ¿Y eso por qué no lo persiguen? Y entonces aquí hace un año también en un debate parecido a este, planteamos este tema, la senadora Marisa Martínez lo planteó, y entonces nos dijo el director de la DIAN, dijo, no, es que no hay dientes para perseguir el contrabando. ¡Hace un año! Pero es que lo que me preocupa no es hace un año. Es que yo el 18 de julio de 1989, señor ministro, en el diario La Patria, escribí un artículo que tenía este título: ¿existe el contrabando en Colombia? ¿Existe el contrabando en Colombia? Y di las cifras del contrabando en esos días, que eran descomunales como las de hoy. Y entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué yo dije existe el contrabando en Colombia? Porque busqué en el diccionario. Y contrabando quiere decir en el diccionario introducción y venta clandestina de mercancías prohibidas. Y yo pregunto, ¿es negocio clandestino en Colombia el contrabando? ¿Es a las escondidas? ¿El gobierno sí persigue eso? Yo esto lo escribí en 1989 en el diario La Patria, y nos dice hace un año el director de la DIAN que no tienen dientes. ¿No se dieron cuenta en estos 25 años que no tenían dientes? ¿No se dieron cuenta que los TLCs, también lo dije en debates aquí, le iban a dar patente de corso a los contrabandistas? Por cada bulto de arroz legal que entra, amparan los ilegales. ¿Cómo es eso? Entonces a mí no me echan cuentos. En términos económicos, macroeconómicos, es lo mismo un bulto de arroz que entra legal que un bulto de arroz que entra ilegal. Quítele usted la moral, quítele la violación a la ley, y es lo mismo. O sea, para efectos de los gringos que nos están llenando de arroz, es lo mismo. Pero bueno, el domingo pasado en Semana, el periodista Daniel Coronel, que tampoco es del Polo, nos contó cómo el mundo del tabaco y el mundo de los licores es un mundo de contrabandistas, de transnacionales contrabandistas, asociadas con los que dicen aquí que son los pillos del contrabando. Aquí no nos pueden seguir echando cuentos. Ahí nos dice el director de la DIAN el domingo que es muy grave, lo traduzco en mis palabras, que Panamá es un centro de contrabandistas y que están viendo a ver cómo convencen al gobierno de Panamá para no tener que declararlos paraíso fiscal. No, es que son un paraíso fiscal. Es que lo que es inaudito es que no los hayan declarado. Ese TLC con Panamá no tiene sino una razón de ser, que es organizarle el negocio a los contrabandistas. Este es el país en el que estamos. Lamento tenerlo que decir de esta manera tan franca y tan directa. Pero es que estoy interesado en que las cosas se entiendan y en que se debatan. Los que me digan sí o no que el contrabando entra como Pedro por su casa a este país, y entra desde hace décadas. ¿Será que se ignora en el curubito del sistema financiero colombiano quiénes son los contrabandistas? ¿Será que uno puede meter 300 o 500 mil toneladas de arroz de contrabando y eso que todos son negocios en efectivo? ¿Nadie sabe dónde se almacena en Bogotá ese contrabando? Debe ser la mitad de ese contrabando, debe estar en Bogotá, porque la mitad del consumo nacional está en Bogotá. Concluyo entonces diciendo, mis queridos arroceros y colombianos, esto está demasiado grave. Yo no creo en los cuentos del presidente Juan Manuel Santos ni del gobierno nacional de que esto lo van a arreglar. No creo. Y no creo porque es que llevo 12 años hablando de este tema en el Congreso, senadora Marisa, 12 años. He escrito no sé cuántos libros, no sé cuántas conferencias. ¿Qué no hemos hecho? Esta no es la primera vez que viene Stiglitz a Colombia a decir esto que dijo ayer, lo dijo hace 2 años que también estuvo aquí, todo el mundo lo dice. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que gana con esta desgracia. A los intermediarios del arroz les da lo mismo que el arroz sea nacional o que sea extranjero, se ganan lo mismo o ganan más. Entonces, si aquí se acaba el cultivo del arroz, sí, se quiebran un poco de productores, de campesinos, de empresarios pequeños, medianos y hasta grandes. Pero ¿qué les pasa a los intermediarios? ¿Qué les pasa a las grandes superficies? ¿A quién le pasa qué? Nada. Esto, insisto, así de directo. Simplemente para hacerle un llamado a los arroceros y a los colombianos. Estos TLCs hay que renegociarlos, hay que modificarlos. Es mentira que no se puedan renegociar. Las cláusulas de renegociación del TLC con Estados Unidos o de terminación de ese tratado están en el capítulo 23 del tratado, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, que aquí nos digan por qué es que no se puede renegociar. ¿Cuál es el problema?
¿Quién es el que se afecta negativamente? No me van a decir que las exportaciones de carbón, que no tienen nada que ver con el TLC, o las de petróleo, o las de qué, o las de banano, los de arroz, nada. Las de banano, perdón, y las de café. Nada les pasa. Expreso entonces nuevamente mi solidaridad, mi respaldo con los arroceros y las gentes del agro que se movilicen en la defensa de sus intereses. Y es el respaldo del Polo Democrático Alternativo. Movilizaciones civilizadas, pacíficas, democráticas, pero el derecho a la movilización contra el mal gobierno es el primer derecho de una sociedad. ¿Cómo así que los gobiernos pueden gobernar para aplastar a la gente, para liquidarla, para destruir las cosas, porque están defendiendo ciertos y determinados intereses, principalmente de extranjeros, y el pueblo colombiano lo único que puede hacer es arrodillarse? ¿O poner todo en el debate electoral? Unos debates electorales que sus efluvios nauseabundos se oyen en el fin del mundo. Espero ya en concreto que el gobierno y los agricultores sean capaces de encontrar cuanto antes una solución específica para este lío de hoy, ¿sí? Para que se vuelva a comprarle el arroz, para que se compre al precio que debe ser, para que tenga las garantías que deben tener, pero no abandonemos la idea de una gran lucha que sea capaz de obligar a estos gobiernos a renegociar los tratados de libre comercio. ¿Es eso? O olvidémonos del arroz y del maíz y del trigo y de la cebada y de la leche y del frijol y de todo, porque no es posible competir en otras circunstancias. Muchas gracias, senador. Maritza. A usted, senador. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el senador. A todos los colombianos que nos acompañan, que nos siguen. Quiero tan solo hacer mención a algunos temas referente al tema del arroz. Primero, ministro, en nombre de los arroceros del norte de Santander, agradecerle porque en su momento, en diciembre, cuando se había llegado a un precio de prácticamente entre los 10.500 y 11.200 pesos, pero posteriormente los molineros, por la situación, iban a pagar a 8.500. Usted muy gentilmente, bajo una propuesta nuestra que me pareció innovadora y usted la acogió, permitió que se pudiese vender o llevar al interior del país, especialmente al Tolima, para ser procesado en los molinos del interior del país, y gracias a esto, un proyecto que nos pagó los fletes por cerca de 250 millones de pesos, pero permitió que muchos arroceros, más de 1.200 campesinos, tuvieran la posibilidad de vender el arroz a un mejor precio, a 10.500 pesos. Yo quiero pues agradecerle en ese sentido, y la gente pues esperaba que este proyecto continúe, esta resolución, pero afortunadamente el ministerio saca otra resolución, creo que la 177, en donde permite colocar un precio a los 10.500 pesos. Esperamos que los molineros pues puedan cumplir con eso, y la verdad que permita que efectivamente se le pueda pagar un precio. En este caso tengo entendido que son los 10.500, no sé al último en cuánto quedó, 10.200 pesos, pero lo importante es que ellos ya tienen una tranquilidad, pero difícil en el resto del país, porque sabemos que a ese precio pues algunos molineros no estaban dispuestos a comprar. Entonces yo quiero agradecer a usted, al presidente Santos, porque en su momento escuchó nuestro clamor, o de los arroceros más que todo, para que efectivamente se buscara una solución, lo cual fue importante. Segundo, hoy en día la crisis de la ciudad, en el caso del norte de Santander, es difícil. El gobierno nacional ha hecho unas inversiones muy importantes, pero vamos a tener un consejo de ministros próximamente en la ciudad, y en eso es importante, señor ministro, llevar algunas inquietudes, especialmente lo que tiene que ver con el caso de los créditos para los agricultores que de una u otra manera, a través del Banco Agrario, desafortunadamente no he podido hablar con el presidente del banco, para que, y por eso también lo estuve llamando, señor ministro, no pudimos conversar, pero
mi llamada permanente que le hice fue para darle las gracias, no era para otra cosa y no fue posible conversar, pero bueno, hoy estamos acá de nuevo en la comisión. Y pues la verdad es que también ellos estaban pidiendo unos créditos importantes, pero le faltaba lo que era el fondo de garantías, que no cumplía, y yo creo que al contrario en este momento hay que apoyar todo lo que es el sector agropecuario, especialmente pues el sector del arroz y también lo que tiene que ver con, en este caso, los palmicultores, con el COPAR. Por otro lado, una inquietud pendiente de lo que va a ser, como le decía, las inquietudes que va a llevar el gobierno nacional al departamento norte de Santander. Hay una solicitud, una planta de secado para que se viene trabajando en ella, ojalá se les pueda apoyar en esto, yo creo que sería una muy buena solución y un buen aporte. Y el análisis, ya que está aquí Fede Arroz, al tema de la semilla, ¿no? Como ven, el tiempo es corto, pero yo sí quiero revisar el tema del precio de la semilla, del arroz, el acceso a la semilla, las dificultades, tantas quejas cuando uno va a estos foros que siempre nos comentan de la situación de la semilla. Yo quería hoy simplemente hacer mención a esto. Pedirle, ministro, no puedo dejar pasar porque su cartera es muy amplia, lo que es en su momento, creo que se tomó la decisión, pero bueno que los colombianos lo tengan en cuenta porque en una reunión que tuvimos este fin de semana me decían que uno de los problemas grandes de la vivienda rural o el mejoramiento de vivienda era la cofinanciación. Los dos lo hablamos de que era muy alta, de un 20%, que ojalá que los estratos o los municipios de categoría 6 y 5 pues realmente no tuvieran cofinanciación para la vivienda rural, y hoy prácticamente pues está en el 20%, la idea era poderlo bajar al 10%, pero le dejo la inquietud, no lo puedo dejar pasar acá porque esta es su cartera, y al igual que las dificultades que vive Arauca referente a la exportación de ganado, porque afortunadamente el director del ICA sí me contestó y logró hablar con sus funcionarios y ellos muy atentos, pero llevaban 3 días con el ganado de la gente para poder exportar y no había permiso porque por parte de Bogotá no permiten, que efectivamente no son ágiles las decisiones que toman en Bogotá, parece mentira y no haya. Hoy con el tema también del arroz, yo quiero decirle que el tema de los molineros están viviendo también momentos difíciles en cuanto a la DIAN. La DIAN va a colocar unas sanciones muy grandes a muchos de esos molineros. Lo que han pedido ellos es, especialmente Coagro Norte, que es una cooperativa de más de 1.500 campesinos o personas que trabajan en el campo. Parece mentira que ellos han dicho, mire, es que la información que nos pidieron en su momento la hicieron por internet y nosotros los campesinos no tenemos internet. Es decir, muchas solicitudes, lo único que piden ellos es que los escuchen, que puedan poder decir qué pasó, dar respuesta a qué pasó con este tema. Es simplemente un llamado para que usted, señor ministro, hable con la DIAN y revise el tema, especialmente Coagro Norte y el tema de los molineros. Si alguno tiene una sanción, pues lógicamente, y si incurrió en algún tipo de circunstancias, pues lógicamente tendrá que ser sancionada, pero los que no, que tengan la posibilidad de contarle, porque no tienen con quién poder hablar sobre estos temas precisamente de la situación y los van a quebrar. Son multas muy altas donde el que termina pagando el pato pues son los campesinos. Yo no voy a extenderme porque la señora presidenta me está haciendo señas, pero lo siguiente, estudia el tema del IDEMA. Aquí la presidenta hablaba del incentivo al almacenamiento. Busquemos una alternativa para que ese precio de sustentación lo busquemos, revisémoslo, analicémoslo, cómo puede ser. Y hoy, así como está el PRAN y está el FONSA y están los diferentes fondos, el problema me parece a mí que en este momento el gobierno nacional, señor ministro, nosotros, el Congreso de la República, le hemos dado las facultades para que el 4 por 1000 vaya al sector agropecuario, pero hemos visto que la dificultad va a ser en la presentación de proyectos, en la agilidad de los proyectos, en cómo presentar los proyectos. Yo creo que ahí debe usted, ministro, estar muy pendiente para que efectivamente el arroz, los distritos de riego que hoy requieren recursos, ya que va a ir al norte de Santander, le pido revise el distrito de riego, muchos quedaron a medio empezar y con pocos recursos se pueden terminar y allí están los recursos, pero la gente no va a tener la posibilidad de presentar este tipo de proyectos. Le pido que en ese 4 por 1000, cómo presentar proyectos ágiles y cómo la gente pueda responder
a momentos difíciles que está viviendo el campo, que usted lo conoce. Le he hecho un llamado siempre al tema del Catatumbo, no vayan a olvidar lo que pasó, y hoy quiero que efectivamente la red terciaria, que también sin vías no hay campo, pues también se revise ese tipo de temas que son fundamentales para el desarrollo, pero especialmente en el tema del arroz, que usted sabe que en el caso del norte de Santander vivió momentos difíciles, pero afortunadamente contamos con su apoyo y su concurso para buscarle solución, que fue muy efectiva. Hoy solamente vengo a darle las gracias porque efectivamente los campesinos, es más, me acaban de decir que ellos no van a ir a ningún paro, que allá no están agradecidos, que saben las dificultades de hoy, pero ellos no están en ese tema porque están agradecidos con el gobierno Santos y con su presencia, señor ministro. Gracias. Mil gracias, senador. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el doctor Rafael Hernández, director de FEDEARROZ. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial a todos los honorables senadores, al señor ministro de Agricultura, a su equipo y a todos los asistentes a esta reunión. Primero que todo quiero felicitarla por su muy buena exposición. Está muy bien enterada, senadora, del tema del arroz. Pues la crisis, como ya lo han mencionado tanto la presidenta como el senador Robledo y el senador Mora, pues viene de los aspectos que ya todo el mundo ha tocado, como los tratados de libre comercio, el TLC con Estados Unidos, la CAN, ahora la Alianza Pacífico, y especialmente el contrabando. Hay un tema que no se ha tocado, que es muy importante que se tenga en cuenta, que es el cambio climático, porque ese se le está sumando a lo que nos ha causado, el daño que nos han causado los tratados de libre comercio. Ahora tenemos un clima que varía todos los días, que ha afectado la producción de arroz, los rendimientos, etcétera, etcétera, ha aumentado los costos y ha tenido muchos problemas. Yo quiero referirme especialmente al tema que nos ocupa en estos días, que es el tema de la comercialización de la cosecha, del precio del arroz, de la oferta que han hecho, la propuesta que han hecho los industriales de bajar el precio que se pagó hasta el 31 de marzo, de 120.000 pesos más o menos en el Tolima, la carga, bajarla a 106.000 pesos. Es una reducción del precio pues que quiebra o arruina a cualquiera. Eso está por debajo de cualquier punto de equilibrio de los productores en cualquier parte del país. Hacen falta por recolectar 32.000 hectáreas en todo el país, entre las zonas de riego de Tolima, Huila, el centro del país, algo de la costa y los Santanderes. Esto serían más o menos unas 175.000 toneladas. Si bien es cierto, la resolución que sacó el Ministerio de Agricultura respecto a los precios, la resolución 177, que le agradecemos su buena intención al señor ministro, y especialmente el tema de suspender las importaciones de la CAN, de arroz de la CAN al país, me parece una muy buena medida, pero el problema de la resolución es que no es eficaz, porque no se puede aplicar. En este caso, la resolución, si no hay una intervención directa del gobierno en la comercialización, pues simplemente nadie puede obligar a la industria a comprar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hay una propuesta que creo que se la hicieron ayer al señor ministro de Agricultura, dice, ponemos los industriales un incremento de 106.000 a 108.500 pesos la carga, que el gobierno ponga algo y los productores pongan algo. Si el Ministerio de Agricultura dictó la resolución 177, ministro, era precisamente porque consultando los costos, y era el precio mínimo que el agricultor pudiera vender, con una mínima utilidad. Si se baja de ahí, estaríamos sacrificando a los productores. A mí me parece, señor ministro, que esa propuesta, pues lo que yo le propuse a usted inicialmente, que el ministerio cubriera el diferencial de precio entre la industria y el precio fijado en la resolución. Yo no sé qué cara ponerle a los productores y decirles, vamos a aceptar una disminución del precio. Yo se lo he dicho, señor ministro, varias veces, se lo he dicho a la industria. Es muy difícil pedirle al agricultor que pierda plata en aras
de solucionar el problema de la comercialización. Muchos me han llamado y me han dicho, hágalo porque estamos desesperados y estamos quebrando porque no tenemos a quién entregarle la cosecha. Los molinos que han recibido la cosecha en consignación para trillársela, secársela, etcétera, ya le han aplicado la tabla y hay reducciones hasta del 20% en lo que le entrega. Le dicen, su arroz tiene un índice de partido muy alto, su arroz tiene tanto de impurezas, todos estos problemas, y están llevando pues a que el precio ya no sea el que se fije, sino por lo menos 20% por debajo. Yo me atrevería, señor ministro, a proponerle, porque el gobierno, para que esa resolución funcione, no trata o no absorbe la cosecha a través de pequeños molinos. Hay muchos molinos que, entre otras cosas, se han quebrado por la fuerte competencia de la concentración y de los molinos grandes. Yo pienso que esa sería una manera de poder solucionar, por lo menos por esta cosecha, la situación del precio. Además, si se fija un precio de sustentación, que fue más o menos lo de la resolución, pues para poderla cumplir tiene que haber un respaldo del gobierno en cuanto, si no la compran ustedes, la compro yo, y después le vendo la cosecha a ustedes con los costos del almacenamiento, etcétera. Entonces, yo no sé, señor ministro, si la propuesta que está haciendo la industria sea acogida, porque no puedo yo solo asumir la responsabilidad de decir a los agricultores, bajémosle 2.000 o 3.000 pesos al precio, aunque están desesperados, y lo pueden aceptar, pero lógicamente con un perjuicio muy grande para los productores. A mí me parece que como medida coyuntural puede llegarse a algún acuerdo no tan bueno, pero no es la solución definitiva que nosotros necesitamos. Yo pienso, señor ministro, que se debe, y el Ministerio de Agricultura debe buscar, convocar un COMPES para el arroz, para poder nosotros fijar una política hacia el futuro, al corto, mediano y largo plazo, que nos evite cada año estar apagando estos incendios y estar solucionando el problema de coyuntura. Esto no es coyuntural, fue estructural, y para los problemas estructurales hay que buscar medidas estructurales. Yo sí propongo que se convoque un COMPES arrocero y que definamos la política de una vez por todas para los próximos años. Sabemos que el contrabando está copando o cubriendo más o menos el 30% del mercado, no se ha podido controlar. Como no se ha podido controlar, yo pienso, señor ministro, que el gobierno tiene que asumir una responsabilidad al respecto. Estoy de acuerdo con lo que planteó la senadora, con lo que planteó el senador Robledo respecto a todos estos temas. El sector privado no podemos asumir el papel que le corresponde al gobierno, y realmente la solución está más en manos del Estado que en manos de nosotros los productores. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como es el crédito, esos fondos, esas platas provenientes del 4 por 1000, yo pienso que gran parte a crédito blando para los productores, para la compra de maquinaria, para la adecuación de tierras, para la construcción de infraestructura, no solamente de riego y de vías terciarias, sino también para el secamiento y almacenamiento. Muchos se han cuestionado que qué ha hecho la Federación o qué está haciendo con los fondos provenientes de la ETC, de las subastas en Estados Unidos. Hemos concedido crédito a tasas no superiores al IPC a los productores para la compra de maquinaria agrícola. Hemos comprado 25 equipos para adecuación de tierras para todo el país. Hemos nombrado 25 agrónomos para que hagan la extensión y la transferencia de tecnología de la adopción masiva de tecnología, el AMTEC, y iniciaremos, yo creo que a finales de este mes, la construcción de un centro muy importante de secamiento y almacenamiento, y llegaremos hasta la molinería en la zona del Casanare, un centro que puede manejar entre 25.000 y 30.000 toneladas, y eso sería con fondos de la ETC, lo que viene de las subastas. Hay muchas otras cosas que yo quisiera exponer acá, pero en la brevedad del tiempo no me lo permite, pero insisto en que debe haber una solución muy pronta
muy rápida y que sea consistente con las necesidades de los productores para la comercialización de la cosecha que falta por recolectar en el país. Muchas gracias. A ustedes, doctor Rafael, no se preocupen si no abordan todos los temas, este debate continúa. Hoy estamos tratando de enfocarnos en dos problemas que están generando una catástrofe en cientos de productores, en miles, que es el tema de la comercialización y la compra y el tema de las deudas. Dos regiones que claman por soluciones que hoy tratamos de que el ministerio nos aborde esa problemática y en la semana de Pascua o en la siguiente seguimos con el debate completo para que tengan tiempo de toda la intervención. Tiene el uso de la palabra el doctor Eudoro Álvarez. Tuvimos una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura y pues hay que reconocer que ya nos reciben bien y son amables, nos dan buen tinto. Pero, señor ministro, al final de la reunión nos fuimos a evaluar y la conclusión es que la incertidumbre sigue igual a antes de la reunión. Es decir, que no sentimos que se hubiera dado una solución a un problema que venimos discutiendo en el último periodo desde marzo 14 del año pasado, cuando firmamos un compromiso con el gobierno nacional a través de dos ministros de Estado que estuvieron allí, el doctor Luis Garzón y el doctor Restrepo, con el aval de la senadora, de otra parlamentaria que asistió allí, el gobernador del Meta. Hemos hecho todos los esfuerzos para que pues, esto tenga algún nivel de resonancia. Hay que agradecerle a la Comisión Quinta que dentro de sus funciones nos haya escuchado y en repetidas ocasiones nos hayan facilitado este canal de comunicación con el gobierno. No es lo mismo hablar con el gobierno solos que hablar bien acompañados, como en este caso con la Comisión Quinta del Senado. Nos alegra mucho que los citantes vayan a permanecer en el Congreso de la República y eso nos garantiza que vamos a tener vocería durante 4 años más frente a esta situación. Yo hoy quiero utilizar una figura para describir la situación del arroz. Esto es un enfermo al que atropelló una tractomula y le dejó quebrar las piernas, los brazos y una fractura en el cráneo. Ese enfermo lo recogieron, sí, claro, lo metieron en una camilla de emergencia en la clínica más cercana donde lo pudieron meter. Por ahí, después de algunos esfuerzos de los familiares del enfermo, lo enyesaron y ahí lo tenemos enyesado e inmóvil a la espera de muletas, a la espera de un tratamiento de recuperación para que pueda caminar y seguir su tránsito normal. Es decir, estamos lejos todavía. El problema de precios es que ¿qué más quieren que hagamos, por Dios? Estamos cediendo rentabilidad. Es que no es cualquier cosa llegar a decirle a los productores que se aguanten el mismo precio del año pasado, como si aquí en el país no hubiera ocurrido nada, ni combustibles, ni fertilizantes, ni insumos, ni salarios, ni nada de esto. Y sin embargo estamos diciendo, bueno, listo, en aras de un acuerdo, pero sale la molinería que yo quiero empezar a diferenciar desde ya, y lo he hecho en ocasiones anteriores. Es un oligopolio conformado en los últimos 40 años en las barbas de los diferentes gobiernos que han presidido esta nación. Ahora ya se envalentonaron y lo que dijeron la semana pasada es que la resolución que dictó el ministerio es algo así como un canto a la bandera y que ellos tienen la posibilidad de vetar esa resolución y de no hacerle caso y de hacer lo que se les venga en gana. Los molinos pequeños, en el caso del Meta, salieron y están comprando al precio de la resolución. Entonces están perdiendo plata, con menos volúmenes, con menos nivel de participación en el mercado, y están participando. Y los señores Roa, Murra y Unión dicen que no pueden. Yo creo que allí hay gato encerrado, que es necesario que se investigue. Porque el año pasado, y que no vuelva a ocurrir con el acuerdo,
si es que se da. Compraron con un subsidio de 35.000 millones de pesos que se hicieron subir a 55.000 millones de pesos. Le compraron a sus clientes. Hubo gente a la que no le compraron porque no le habían comprado insumos. Y fuera de eso nos agarraron a tabla limpia y disminuyeron el precio del acuerdo en promedio en 10.000 pesos la carga. Sumemos el 1.000.000 y pico de toneladas que se compró en cosecha, multipliquémoslo por 8 y agreguémosle por 10.000 a ver cuántos se embolsillaron además del subsidio estos señores, con el visto bueno y la anuencia del gobierno. Ayer decíamos que finalmente este viernes van a haber laboratorios, ministro. Usted mismo le dijo a sus funcionarios, necesito para el viernes resuelto ese problema, pero es que ese compromiso está adquirido desde el 10 de agosto del año 2010, que se firmó con nosotros en una reunión, en una de tantas reuniones con que nos reciben amablemente en el ministerio, pero para tomarnos del pelo. Bueno, yo espero que el viernes, doctor Lizarralde, estén esos laboratorios funcionando para efectos de que no nos vuelvan a quitar. Por esa vía nos quitaron más de 100.000 millones de pesos. Es decir, estamos debiendo 125.000 millones de pesos en Arauca y Casanare, y estos tipos nos sacaron más de 100.000 millones de pesos por esa vía. Y eso lo hemos dicho, lo hemos señalado, hemos presentado las facturas, les hemos dicho de todas maneras. De manera pues que no, en materia de precios creo que hay que tener esos cuidados, así ellos firmen esa resolución. Y por favor consulte con nosotros, ministro. Yo no creo que es ningún trabajo decirnos, hombre, mire, vamos a dictar esta resolución, ¿sirve o no sirve? No, la lanzan allí, y seguramente que el acuerdo lo lanzan allí, dejan las troneras que se establecen, y obviamente por esa vía borran con el codo lo que pueden haber suscrito con la mano. El otro lío son las deudas. Vuelvo e insisto, esto va a quedar grabado y le voy a dirigir la comunicación a su correo electrónico permanente porque creo que hay una interfase entre sus funcionarios y usted. Son 10 años que estamos solicitando. Son 3 años muertos de capital e intereses. Y la forma que toma el alivio es un crédito puente con el agrocomercio, de tal manera que nosotros tengamos 3 años para ir a la banca, al Banco Agrario, a solicitar los créditos que podamos redimir y reemplazar de estos que ha adquirido la banca, obviamente con el respectivo FAC. Yo no creo que entender una fórmula de esta sea difícil. Ustedes publican, después de su rueda de prensa del 28, publican algo de Finagro diciendo 7 años y 2 años muertos, pero con el limitante de los 20 millones. Ministro, yo se lo dije a usted en Malocas, cuando usted tuvo a bien escucharnos allí en el evento que organizó la gobernación del Meta. Le dije, ese decreto, que usted publicó el 19 de febrero, se podía romper y quemar y no pasaba absolutamente nada. Y vuelven y repiten eso 2 meses después, entonces uno dice, aquí pasa algo raro, aquí hay definitivamente la decisión de no resolver el problema. Tenemos derecho a decir eso. Así usted nos diga, yo le reconozco su amabilidad, ministro, así sus buenas maneras en las reuniones, pero si las soluciones no llegan, tengo que decirle con toda la pena del mundo, ministro, no ha habido eficacia en ese sentido. Y aprovecho para decirle esto, desde el 3 de diciembre radicamos una carta en el Ministerio de Agricultura pidiendo una cita para hablar del problema de los frijoles. El Meta también es frijolero y son pequeños productores. 3 meses para conseguir una audiencia en un ministerio. Ni con la palanca del gobernador del Meta, ni la intervención de su secretario ha sido posible. Y nos mandan la resolución 183, ministro, en donde ustedes reconocen en la resolución que los agricultores pierden 205.000 pesos por carga y les van a dar a esos productores 12.500 pesos que no son netos. Descuéntenle el 4 por 1000, descuéntenle la transferencia electrónica y los demás gastos a que haya lugar por parte de la bolsa mercantil. ¿En qué va a quedar eso? Eso parece una ofensa, realmente. Yo creo que ese es un tema, señor ministro, que afecta a productores de nuestra zona y de todo el país. Y le finalizo con esto, doctor y honorables senadores.
a mí me parece que esto ya requiere una atención diferente a la que le hemos venido dando. Los problemas estructurales de la agricultura y del arroz pasan por la necesidad de revisar los tratados de libre comercio. Usted ayer le hizo un elogio a la globalización que me dejó turuleto en la reunión. Yo no entiendo cómo todavía, con los datos, con las... Bueno, cuando el debate era teórico se justifica, pero cuando el debate ya es sobre cifras, sobre realidades, yo creo que ustedes tienen que reconocer que se equivocaron. Y que la globalización no es así, que la globalización tiene que ser en ambos sentidos. Pero no es posible que a nosotros nos claven el doble de los subsidios de los Estados Unidos que los acaban de subir. De 56.000 se pasaron ya a más de 90.000 millones de dólares anuales. Y el gobierno no haya siquiera musitado una palabra frente a eso. Eso merece algún tipo de respuesta. Pero la propuesta es esta. A mí me parece, senadora Marixa, que es hora de que el Congreso establezca una comisión de seguimiento y evaluación de las medidas, los tiempos y las soluciones que el ministro, que el presidente Santos viene diciendo que se están implementando. Nosotros, desafortunadamente, es posible que estemos tan aislados, que los golpes hayan sido tan fuertes, que no estemos entendiendo las medidas. De pronto, con ustedes podríamos tener un poco más de luz en eso y sobre todo más respaldo, más respaldo. Nos están respaldando, pero esto es una situación grave la que se está presentando en este momento. Estos son, como usted lo dijo, algunos de los puntos urgentes. Las deudas, ministro, para sus cuentas. Revisé el dato que le di sobre la reiniciación de los cobros del Banco Agrario. Son ciertas, por favor, créame, créame. Y los embargos que están haciendo los agrocomercios frente a la resolución que se presentó como solución, continuaron. Ya se anuncian los primeros remates de bienes y patrimonios de los productores y nosotros seguimos esperando. Esto no es un cultivo permanente, ministro, esto es un cultivo transitorio. Una afectación que no se resuelva a tiempo puede generar una situación como la que le voy a anunciar. En el Meta difícilmente se va a sembrar la mitad del área arrocera del año pasado y la responsabilidad principal le cabe al gobierno. La responsabilidad principal le cabe al Ministerio de Agricultura. Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos meses de siembra en abril y en mayo en este primer semestre. Por eso yo aspiro a que las conclusiones de este debate representen soluciones y medidas rápidas, de tal manera que podamos darle a los productores un parte, bueno, por lo menos de alivio para que continúen en su trabajo. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el señor ministro de Agricultura y si alcanzamos, doctor Garavito, hacemos el planteamiento y si no, en la siguiente sesión. Tiene el uso de la palabra el señor ministro Rubén Darío Lizarralde. Señora Presidente, señores senadores, representantes del sector privado que se encuentran en esta sala. Yo voy a ser muy concreto porque, como lo ha manifestado la senadora Marixa, este es un debate que tiene una primera parte, que es esta, y una segunda parte que, de acuerdo a los planteamientos de ella, del senador Robledo, del senador Mora, va a ser muchísimo más profundo. Simplemente quiero referirme a unos puntos, entregarle a la senadora la oferta institucional del Ministerio de Agricultura, porque cuando uno oye, no aquí, sino en muchas partes, el comportamiento del gobierno respecto al sector agroindustrial, pues uno estaría pensando
que el gobierno del presidente Santos ha hecho muy poco por la agricultura colombiana. Y resulta que en estos tiempos el gobierno del presidente Santos ha entregado como beneficios, subsidios o como quieran ustedes llamarlo, cerca de 7 billones de pesos al sector agroindustrial y piscícola. Adicionalmente, el gobierno del presidente Santos ha incrementado el presupuesto para el sector agropecuario y piscícola como nunca antes en la historia se había expresado, y el Congreso de la República así lo ha apoyado. De modo que sí me parece importante, con datos y hechos, con cifras, entregar a la Comisión Quinta del Senado y a su presidente, para que, si es el caso, por supuesto lo comparta con todos los miembros de la comisión, la oferta institucional del Ministerio de Agricultura. Segundo, esta mañana, antes de venir acá, entregamos también por instrucciones del señor presidente de la República a los medios de comunicación, compromiso por compromiso, la calificación de la determinación de si es un proceso o la determinación de si está cumplido. Porque el que nos quedemos ante la opinión pública señalando el gobierno que han cumplido y los demás que no hemos cumplido, y que además no hemos cumplido nada, creo que contribuimos a generar una percepción de ineficacia, de no trabajo, de no responsabilidad, de no enfrentar los problemas que está viviendo el país y que está viviendo fundamentalmente en este sector. Entregamos de una manera transparente absolutamente todo el catálogo de compromisos debidamente calificados. Desde el punto de vista del FONSA y el PRAN, en relación con lo planteado por el senador Robledo y los límites que se le pusieron, pues no fueron los que presentó el gobierno nacional. Dentro del Congreso de la República le colocaron unos límites tanto al patrimonio como a los beneficios, y esos fueron aprobados dentro de la ley del 2 por mil, dentro del 4 por mil. Y en relación con el tema de los arroceros, que preocupa a esta comisión, a la senadora Maritza y al gobierno, yo simplemente quiero ratificar la resolución 177 que expidió el Ministerio de Agricultura, donde no solamente hay los lineamientos de la determinación de un precio mínimo, sino que adicionalmente hay la señal de que el Ministerio de Agricultura no dará visto bueno a importaciones provenientes de la CAN. Creo que el gobierno en eso ha sido claro, ha sido categórico y ha sido firme. Hemos venido conversando con la industria, como con las dignidades. Eudoro lo manifestó así. En el día de ayer estuvimos reunidos con ellos y con su representante dentro del Consejo Nacional Arrocero, Roberto Otero, acompañados por el senador Meregui, el gobernador del Tolima y 2 diputados, y también hemos conversado con los industriales y Fedearroz, siempre ofreciendo todo nuestro apoyo decidido, ofreciendo apertura, y de hecho cuando nosotros sacamos esta resolución planteamos desde ese mismo momento que si había un acuerdo
entre industriales y agricultores, nosotros avalábamos ese acuerdo. En esas conversaciones que hemos tenido y con los agroindustriales propiciados por la ANDI, ellos me han manifestado que ellos continúan comprando arroz y adicionalmente están abiertas las propuestas que aquí se han hecho para ser evaluadas, pero mientras no se tome una decisión diferente, hay dos puntos que sí quiero que queden total y absolutamente claros, para que no terminemos la sesión y digamos que de la sesión tampoco quedó nada claro. Primero, y simplemente soy referente, los agroindustriales me han manifestado su disposición de compra del arroz, señora Presidente. Y segundo, la resolución del Ministerio de Agricultura sigue firme. De modo que yo honestamente no veo por qué en estos momentos tenemos que preocuparnos respecto de si hay compra o no hay compra del arroz, y segundo, de la definición del precio. Si hay además otros actores dentro de la parte de procesamiento que quieren participar, que quieren tener una dinámica mayor a la que siempre te han tenido, pues las puertas están abiertas para apoyarlos y para acompañarlos. Pero el gobierno da la seguridad a los agricultores de la compra del arroz y del precio que ya está determinado. Muchas gracias, señora Presidenta. Ministro, entiendo con este anuncio final que usted está dándole como una voz de aliento a los productores, mencionando que la industria va a comprar. Yo sí quisiera que nos profundizara un poco cuando ya nos libramos de este tema que mencionamos acá, de cómo se queda con buena parte del precio a través de, cómo elude la franja de precios acordada a través de impurezas, humedad, todos esos mecanismos que ha venido utilizando. ¿En qué condiciones y a partir de cuándo? ¿A qué precio? ¿Exactamente el de la tabla? ¿Mayor? ¿Menor? Nos gustaría que nos ampliara un poquito el anuncio, por favor. Sí, señora Presidente. Está la resolución, dentro de la resolución hay unos precios mínimos y hay también una tabla de calidades que por supuesto son indicativas del precio que los molineros reconocerán al agricultor. Pero como lo hablamos ayer con las dignidades, y aquí así lo manifestó Eudoro, hay unos laboratorios alternativos que expresamos ayer, definimos ayer cuáles eran, que están a disposición de los agricultores, de los arroceros, para que verifiquen las calidades, si no reciben con satisfacción la calificación que se haga de sus calidades en los molinos. De modo que lo que nosotros tenemos que ofrecer ahí, y ofrecemos, es la seguridad de que en la calificación de la calidad del arroz hay equidad y hay veracidad. Y con estos laboratorios alternativos que medirán esa calidad, estamos asegurándole al arrocero que se le va a pagar de acuerdo a esa calidad. Ok, si queda claro en esas condiciones, entonces el anuncio consiste en decir que a partir de hoy hay compra en las condiciones que vienen requiriendo los arroceros. Ministro, además de comercialización y compra, acá planteamos el otro problema urgente, que es deudas, que afecta especialmente
y que queda por fuera del plan, pues por los 20 millones pues que cobija el plan que está previsto y que para el arroz no es suficiente. Quisiéramos un pronunciamiento también en ese sentido. Ahora, en relación con la ley, pues yo no puedo hacer un pronunciamiento distinto, senadora, respecto del que la ley misma ha manifestado. Pero en relación, perdón, con las deudas, con las casas comerciales, también dentro del decreto reglamentario se plantearon unos parámetros que Eudoro ha manifestado que no corresponden a los que ellos han planteado. Ese tema se puede revisar, es un decreto, pero sí tenemos que profundizar, recogiendo además lo expresado aquí por el senador Robledo. Tenemos que recoger con mucho cuidado el papel en el financiamiento de las casas comerciales, porque ahí se está abriendo un espacio, o se ha abierto, porque hay que reconocerlo, usted lo ha dicho y esa es la realidad del mercado, un espacio sobre el cual hay que tener mucho cuidado, porque al no estar reguladas estas casas comerciales en su función financiera, pues entonces no hay absolutamente ningún seguimiento ni ningún cuidado a las tasas de interés que le pueden estar cobrando a los agricultores. Yo prometo que profundizaremos en ese tema, me parece de mucho cuidado, de una gran responsabilidad, como también pues tiene que haber una respuesta desde la perspectiva financiera del Estado, donde se dinamice la presencia del Estado en este espacio de financiación, porque sí es lamentable, y lo tengo que reconocer, el porcentaje en el que el Banco Agrario está financiando los insumos a los agricultores en este país. Muchas gracias, ministro, y quisiera pedir 5 minutos para que las dos propuestas que hemos presentado acá sean finalmente explicadas y podamos de esa manera tener la claridad de que usted entendió el contenido de ese proyecto que le presentamos. Entiendo su prevención. Yo creo que lo que no se puede hacer es desconocer esa realidad, y lo que tienen que hacer es o garantice que la banca normal los financie, les dé unas tasas adecuadas, o garanticen que quienes los financian a través del agrocomercio no se excedan en los intereses. Pero ya estamos en eso, ya existe y queremos encontrarle solución, que hasta ahora, dentro de lo que se ha planteado, aún no la vemos definida. Tiene 5 minutos, doctor Garavito, para que nos explique eso que se ha construido entre todas las eslabones de la cadena para elevar esa propuesta. Bien. Muy buenos días, señores senadores, señor ministro y asistente en general. Bueno, quiero referirme al último comentario del ministro, y es relacionado con los intereses que el agrocomercio cobra. Pues yo pienso que se puede obviar esto simplemente poniéndole una tasa a las facturas vencidas que sea igual a lo que el Banco Agrario cobra, con el fin de que quede estandarizado esto con el Banco Agrario, con el fin de que el agrocomercio no se exceda. Hay en lo relacionado con la no compra de la cosecha por parte de la molinería grande, a los agricultores, digamos como plan B, se podría recibir la cosecha en los almacenes de depósito y en la molinería pequeña. Y el problema sería la financiación, y esto se podría obviar a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria mediante operaciones REP. Eso consiste en que las almacenadoras le entregan certificados de depósito a los agricultores. Los certificados son títulos, valores, y estos se pueden negociar en la bolsa mediante operaciones repo, que consiste en una venta con pacto de recompra.
Estos costos financieros lo vendría a cubrir el incentivo al almacenamiento. Entonces yo pienso que el incentivo es suficiente para cubrir los costos de almacenamiento y los costos financieros. Y ahí debería intervenir Finagro mediante compra de certificados de depósito en la Bolsa Agropecuaria, en la Bolsa Mercantil de Colombia, que esa entidad ya lo ha hecho muchísimas veces, con excelentes resultados para los agricultores y para el mismo Finagro, porque ha obtenido buenos rendimientos ahí. Entonces la parte financiera quedaría obviada de esa forma, y es una manera fácil, y se puede hacer en la bolsa, y existen inversionistas, y existe el mismo Finagro que colocaría dinero, como ya lo echan en otras ocasiones. Aunque pues la verdad es que yo pienso que los molineros van a comprar la cosecha, porque ellos necesitan la materia prima, ellos no se pueden quedar sin el arroz. Entonces, pero como plan B sería esto. Y también me quiero referir al comentario que hizo la senadora Marisa acerca de la vocación del uso de los suelos, de la vocación de los suelos de la Orinoquia mal drenada, que es prácticamente toda la parte plana del Casanare, una buena parte del Meta y una parte de Arauca. Son más o menos 5 millones de hectáreas. La única vocación agrícola de esos suelos es para el arroz. Como lo decía ella, el exceso de agua impide que se siembren otros cultivos. Entonces nosotros no podemos pasarnos ni a maíz, ni a sorgo, ni a soya, ni a algodón, porque el exceso de agua daña cualquier otro cultivo diferente a arroz. Porque, como decía ella, las plantas respiran por la raíz, a excepción del arroz, que lo hace por las hojas. Entonces es el único cultivo que se defiende en esas condiciones. Entonces no podemos pensar en pasarnos a otros cultivos semestrales, ni siquiera a cultivos perennes, porque de pronto drenar una finca es fácil, pero drenaje a nivel regional es prácticamente imposible, porque no habría a dónde meter toda esa cantidad de agua. En ese momento todos los ríos van absolutamente llenos, que no les cabe ni un tinto, y no le podemos meter caudales adicionales. Entonces el cultivo que se adecua es el cultivo del arroz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén Alirio, quedó muy claro. ¿Ministro, hablar algo más? ¿No? Listo. Me da pena con usted, Congreso en pleno ya comenzó, no podemos coincidir con ellos o nos sancionan. Vamos a seguir una segunda sesión. Creo que de acá salieron planteamientos concretos. Yo espero que esto permita salir de la crisis, porque pues de lo contrario seguimos en el mismo círculo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que intervinieron.